Buenos días, mi nombre es Sergio Luis Ortiz. Me gustaría presentar y compartir con todos los miembros y participantes de la presente edición del Congreso Hermes mi comunicación que lleva por nombre La estructura de comunicación en los conglomerados mediáticos especializados en moda, belleza y lifestyle, un caso de estudio Hearst, Condé Nast y Lagardère. Muy bien, en primer lugar, lo que tendríamos que preguntarnos serían las características previamente dichas de cómo son o cómo funciona o cuáles son esas características o elementos distintivos de la industria de la moda. Debido a que esa industria de la moda no puede entenderse, ni mucho menos comprenderse, sin la presencia de medios de comunicación especializados que permitan y que hagan posible esa difusión, esa extensión de los productos, no solamente de la en sí industria de moda, sino también de otras industrias que en paralelo se apoyan en la moda, como por ejemplo son los productos de belleza, cosmética o incluso en empresas de lifestyle. Al respecto, revistas en medios de comunicación como por ejemplo la revista Vogue, Elle o Cosmopolitan difunden tendencias de moda, difunden productos periodísticos, difunden productos textiles y en definitiva crean un impacto directo en los lectores, en los consumidores que cada mes adquieren esas publicaciones en kioscos o en otras superficies de venta y de comercialización de medios de comunicación. Hay que tener en mente que, aunque a priori pueda pensarse que este tipo de publicaciones son unas publicaciones vacuas, es decir, que ofrecen un contenido banal o superficial, nada más lejos de la realidad. Sobre todo porque estas empresas, estos medios de comunicación, forman parte de conglomerados mediáticos de grandes gigantes de la comunicación y de la información con presencia a nivel internacional que requieren ser descritos, que requieren ser analizados desde el punto de vista del enfoque estructuralista de la comunicación. De igual manera, no podemos obviar una realidad. El lector que compra cada mes estas publicaciones, en la gran mayoría de las ocasiones, desconoce por completo qué hay detrás de esas revistas, quién maneja los hilos de poder, quién determina qué hay que publicar y qué no hay que publicar. Por lo tanto, el presente objeto de investigación se aborda desde diferentes objetivos o desde diferentes acciones a realizar dentro de lo que tiene que ver la investigación en ciencias sociales. El primer objetivo que he descrito ha sido describir la estructura de comunicación presente en los conglomerados mediáticos que editan revistas de belleza, moda y lifestyle, como las citadas publicaciones, por ejemplo, Vogue, Glamour, Cosmopolitan y otras tantas más que serán descritas en este estudio. El segundo objetivo que he considerado oportuno describir y presentar es analizar la presencia de empresas ajenas a la comunicación o externas a la comunicación que sin lugar a dudas forman parte del accionariado, forman parte de la estructura empresarial de estos conglomerados mediáticos y por ende de esas revistas que ya he mencionado. Finalmente, el tercer objetivo que he planteado adecuado incluir en la investigación ha sido ahondar en un objeto de estudio como es este, verdaderamente desconocido y hasta cierto punto lejano o ignorado por parte de los enfoques estructuralistas más clásicos de la comunicación y sobre todo por parte también de la propia academia, de la propia ciencia, que siempre ha visto de alguna manera el concepto de la industria de la moda, el concepto de la industria de la belleza y del lifestyle como industrias banales, como industrias superficiales que interesan solo a una cuota muy reducida de consumidores / lectores cuando la realidad es otra. A tenor de lo expresado, es oportuno también describir cuáles son las hipótesis o planteamientos previos que circundan el presente objeto de investigación. Se han planteado tres hipótesis como son las siguientes. La primera describe que las empresas que editan revistas de moda, belleza y lifestyle como las mencionadas revistas y los mencionados conglomerados mediáticos requieren de la presencia de otras empresas, requieren del accionariado de otras empresas para garantizar no solo su extensión sino también su presencia internacional. No podemos olvidar que algunas de estas revistas, Vogue, Cosmopolitan, Glamour o Elle, se editan en los principales países del mundo del norte, sur, bloque sur, bloque este, bloque oeste. Es decir, en cualquier rincón del planeta no es difícil adquirir alguna de estas publicaciones. La segunda hipótesis determina que el lector o la lectora desconoce casi por completo o en su totalidad cuáles son esos hilos de poder, cuáles son esas relaciones ocultas que mantienen estas empresas con otras empresas ajenas a la comunicación y que, sin lugar a dudas, ponen en tela de juicio la veracidad y la ansiada objetividad periodística en cuanto al ejercicio de la ética y la deontología de los medios de comunicación.
En tercer y último lugar, como tercera hipótesis de partida, se ha planteado que la estructura de comunicación de las revistas de moda, belleza y lifestyle, objeto de estudio de este presente estudio, no solamente han sido poco investigadas y descritas por parte de la academia, sino que además, en comparación con otro tipo de publicaciones, hablo por ejemplo de medios de comunicación generalistas o conglomerados como el Grupo Prisa, el Grupo Planeta o el Grupo, por ejemplo, Godó, no han sido lo suficientemente descritas, investigadas y por ende analizadas. Así que la presente investigación destaca sobre todo por su necesidad y por su originalidad en cuanto a que hay muy pocas investigaciones existentes en la actualidad sobre esta temática. Esto nos lleva a hablar forzosamente de la metodología de la investigación, y es que es evidentemente necesario recordar la presencia del enfoque estructuralista y la teoría crítica de Adorno y Horkheimer, es decir, dos de los autores más importantes que en el siglo pasado ya fueron pioneros en estudiar, en describir los estudios, los efectos que los medios de comunicación de masa generan en las audiencias. También nos llevaría a relacionarlo desde el punto de vista de los teóricos de la Mass Communication Research. Pero, centrando el objeto de estudio en la óptica metodológica, se ha considerado pertinente escoger un estudio de carácter cualitativo y, en particular, el análisis de contenido como una de las herramientas metodológicas más abordadas, más utilizadas, más comunes en las ciencias sociales. No podemos olvidar que este objeto de estudio está vinculado a esa rama del conocimiento o esa área de investigación, a las ciencias sociales. Por este motivo se ha considerado pertinente y eficaz escoger el análisis de contenido abordando, describiendo la información que diferentes medios de comunicación, como son las revistas Vogue y Glamour, ambas pertenecientes a Condé Nast, Elle y Cosmopolitan, ambas forman parte del portfolio de publicaciones que Hearst Magazine posee, y finalmente Paris Match y Elle Francia, ambas publicaciones del grupo Lagardère, requieren o presentan una serie de características para ser analizadas y recogidas en esta propuesta de investigación o en esta investigación. Descritos los objetivos, descritas también las hipótesis y la metodología que se ha analizado o escogido en esta investigación, es oportuno dar algunos datos de desarrollo, si bien no es mi objetivo ni muchísimo menos aburrir a la audiencia, aburrir a los participantes y al resto de los miembros que forman parte de este comité, para tratar de dar algunos datos muy someros de la investigación. Por ejemplo, estos grupos mediáticos, estos conglomerados, mantienen una serie de características en común. No solo editan revistas de moda, sino que además tienen una presencia internacional gracias a los acuerdos que mantienen con otras empresas ajenas a la comunicación. En segundo lugar, son conglomerados que tienen acuerdos, acciones, pertenencias o presencias en todos los mercados gracias a diferentes vínculos que voy a describir de una manera, insisto, lo más somera posible para no ser demasiado extenso en el tiempo. Y en tercer lugar, estos grupos empresariales logran sobrevivir a las múltiples crisis de los medios de comunicación, del periodismo, que desde hace varios años afecta por desgracia a nuestra profesión, gracias precisamente a esos acuerdos y vínculos ajenos a la comunicación, pero que sin lugar a dudas reiteran o suman grandes beneficios multimillonarios y que con esos beneficios pueden sobrevivir. Para dar algunos datos importantes y que todos los miembros del presente congreso, participantes, organizadores puedan entender la importancia de este objeto de estudio, quisiera decir que el grupo, por ejemplo, Condé Nast, no solo es el grupo editor de las revistas Vogue o Glamour, e insisto en lo mismo, revistas que, independientemente de los gustos e ideales de los lectores y lectoras a nivel internacional, pueden ser catalogadas como medios de comunicación banales, superfluos, frívolos, por representar medios de moda. Sin embargo, es necesario describir que Condé Nast es uno de los grupos empresariales más importantes del mundo. Posee, por ejemplo, la empresa Stage Entertainment, una de las empresas que, por ejemplo, se encarga de la representación de grandes musicales representados o distribuidos a nivel internacional, como son El Rey León o Mamma Mía. También Condé Nast posee Condé Nast Global Revenue, uno de los grupos empresariales más notorios que explota restaurantes y cafeterías Vogue Coffee, con presencia en diferentes países como por ejemplo Portugal, Estados Unidos, Francia, Turquía o Malasia. De igual manera, Condé Nast forma parte de Advanced Publications, uno de los grupos accionistas de la cadena de televisión Discovery Channel, de sobra conocidos por todos y todas por la edición, por la creación de documentales de diferentes temáticas.
Dando también algunas pinceladas, algunos datos de la investigación en el grupo Hearst Magazine, nos encontramos con uno de los grandes gigantes, con uno de los grandes grupos mastodónticos de la información y comunicación, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Cuenta con una división televisiva que explota más de 30 cadenas de televisión de ámbito local y dos cadenas de radio, también de ámbito local, con acuerdos, a su vez, con los grandes medios de comunicación NBC y ABC. De igual manera, Hearst Magazine incluye una división de entretenimiento con acuerdos con Walt Disney. Por si fuese poco, Hearst Magazine también es propietario de Fitch Group, una empresa de servicios financieros cuya principal agencia de calificación, Fitch, es la encargada de poner notas, de evaluar y de auditar la economía del Estado español. Ya no hablamos, por lo tanto, de moda, hablamos de otro tipo de empresas que sin duda están ahí. Para finalizar con el grupo Lagardère, uno de los conglomerados europeos de mayor presencia, de mayor visibilidad, sobre todo a través de su pertenencia o de su control de EADS, casa, material armamentístico, material aeronáutico con vínculos con Airbus, que se encarga de producir material, como digo, armamentístico, además de industria aeroespacial. Lagardère también posee Time Warner Books Group y Relay Shops, con su división de Lagardère Entertainment. Relay Shops son esas cadenas o esas tiendas de medios de comunicación para comprar revistas, periódicos, artículos de souvenir o recuerdos, además de botellas de agua y refrescos que encontramos en las principales estaciones de metro, estaciones de tren, estaciones de autobuses o aeropuertos a nivel nacional e internacional. Con estos datos de contexto es oportuno dar algunas conclusiones de la investigación. En primer lugar, la industria de la comunicación se enfrenta desde hace décadas a múltiples desafíos. Todos esos desafíos posicionan a los medios en una situación muy compleja, muy inestable, que requiere tomar decisiones estratégicas si es que los medios de comunicación desean seguir editando y creando productos o medios periodísticos. Esta situación lleva a que las empresas de comunicación tomen decisiones estratégicas que sin duda alguna permiten la apertura de empresas ajenas a la comunicación en el accionariado. Como consecuencia de ello se teje una telaraña mediática, una red de comunicaciones, una red de conexiones y de vínculos que a veces son muy difíciles de conocer por el lector, por el radioyente o por el televidente que se enfrenta, que consume estos medios de comunicación sin saber muy bien qué hay detrás. No es solo una portada de moda, no es solo un reportaje sobre tendencia, no es solo unas páginas de información sobre belleza, es mucho más. Sobre todo porque la calidad de la información y la objetividad, las grandes perjudicadas de esta realidad, son las que ponen al final, o son las que derivan al final en un escenario que requiere ser analizado, descrito, abordado desde múltiples perspectivas. Yo en este caso he considerado oportuno hacerlo desde la perspectiva del estructuralismo o la estructura de la comunicación, pero sin lugar a dudas esta investigación podría dar pie a otras múltiples interpretaciones, otras múltiples perspectivas que sin lugar a dudas requieren ser descritas, analizadas, abandonar esa invisibilidad propia hasta el momento y que por lo tanto el lector, la lectora, los lectores, las lectoras del mañana sin lugar a dudas agradecerán. Como agradezco yo también su tiempo, su atención, su disposición a la escucha de esta investigación y de esta presentación. Gracias por su tiempo, por su atención, por el interés. Les reitero de nuevo esos agradecimientos. Les dejo mi correo electrónico sluque@umc.es, sluque@umc.es o sluqueortiz@gmail.com por si quieren hacerme llegar sus dudas, preguntas, sugerencias, que con muchísimo gusto y agrado responderé en el menor tiempo posible. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y su atención. Un saludo, un abrazo, cuídense mucho. Gracias.